Gracias, Marcos. Buenas tardes con todos. Como dijo Marcos, mi nombre es Miguel Sepúlveda. Vamos a ver un poco el día de hoy lo que son las soluciones BIM para obras viales, donde vamos a ver algunos tópicos y algunos programas que utiliza Autodesk en este caso para tener esta solución BIM. Para empezar, veamos un poco qué cosa es el BIM. Normalmente, el Building Information Modeling es un tema que se ha puesto de moda, no de hace 2 años ni de 4, sino ya tiene un buen tiempo, tiene aproximadamente 8 años o 9 que se hizo las primeras implementaciones. Y todo era basado básicamente en lo que era el modelamiento de la información para edificaciones. Posteriormente se empezaron a hacer desarrollos personalizados por proyecto. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener clara es que este elemento es un proyecto y como tal debemos tratarlo. Y por lo tanto, ¿qué cosa es un proyecto? Un proyecto es aquel proceso o elementos de procesos que tienen un determinado fin y tienen una duración determinada. ¿Correcto? Pero en muchos de los casos se daba de que se entregaba el proyecto y el constructor se olvidaba del resto. Entonces venía la parte de operación, la parte de mantenimiento, y ahí es donde venían los problemas después que los planos no coincidían con el as-built que se había entregado, o que cuando se querían hacer modificaciones a algunas de las plantas o a algunos de los elementos creados en la edificación, después de unos 3 meses o después de un año, se dan cuenta que habían hecho modificaciones pequeñas, pero que modificaban totalmente la solución integral. Entonces, para eso se creó el Building Information Modeling, de tal manera que los constructores ya no solamente entregaban planos, sino entregaban toda la información de cada uno de los componentes del elemento. Bajo esta premisa, bajo este paréntesis, nos queda la duda de qué cosa es entonces el BIM, el Building Information Modeling. ¿Es solamente software? Y si es software, ¿cuántos software ingresan, intervienen en este modelamiento? ¿Un solo software, 2, 3, diferentes especialidades, una sola especialidad, un solo formato para todos los archivos, diferentes formatos para todos los archivos? Esa es la pregunta. Correcto, bueno, si la respuesta es sí, entonces debo tener un software que sea capaz de trabajar con diferentes formatos y incluir las diferentes especialidades. Luego, apareció el mensaje no de que la gente decía, no, el Building Information Modeling es solamente objetos en 3D. Si lo tienes en 3D, entonces ya tienes el BIM. Y la pregunta fue, perfecto, tienes el 3D, pero ¿es posible sacar información del 3D o solamente es un cartoon, como dicen los americanos, una animación simplemente? ¿No? Entonces, si es así, entonces estos objetos 3D deben estar sincronizados con el diseño y las normas. Yo tuve oportunidad de trabajar hace 25 años con una empresa que hacía modelamiento. Me acuerdo que nos pidieron modelar el centro histórico de Quito, lógicamente con los portales, los balcones, y cuando le pedí los planos de medida me dijeron que no era importante, que con la fotografía era suficiente y la cuestión era ponerle un cuadradito y que se renderizara con la foto. Las medidas no importaban porque solamente era una animación. Después vino el problema porque después de 6 años, cuando empezaron a querer intervenir los edificios, se dieron cuenta que el cuadradito, pues efectivamente era un cuadradito, simplemente que no era un objeto 3D, no era ni siquiera un objeto inteligente. Entonces, si resumimos esto de que es software más un objeto en 3D, estos objetos 3D deben estar sincronizados con el diseño y las normas, de tal manera que yo pueda extraer información del objeto, no solamente que sea un objeto visual. Y luego todo eso también la gente de informática decía, bueno, nosotros necesitamos costos, necesitamos los presupuestos, y todo esto debe estar en una base de datos para poder sacar de allí la información. Entonces, el Building Information Modeling con una base de datos debería permitir controlar las versiones, saber quién ha entrado, los accesos, el mantenimiento y el mantenimiento de los objetos de diseño.
En el caso de una carretera, por ejemplo, posiblemente la gran mayoría de nosotros solamente nos preocupamos en diseñarla, el 80%, o el 50% diseña, el otro 50% construye. Pero la pregunta es, después en la etapa de mantenimiento, cuando por ahí nos dicen que hay que cambiar el ancho del carril, o aumentarle carriles porque va a haber una nueva autopista al costado o hay una nueva urbanización y hay que hacerle una intersección, hay que calcular nuevamente el INDA. Entonces, eso se vuelve todo un problema porque, desgraciadamente, muchas veces esa información no la guardamos como metadatos o como información que sea parte del entregable. Simplemente lo entregamos en un reporte, en un papel, totalmente independiente de los planos. Entonces, ¿qué es lo que nos falta para que todo esto llegue a ser un BIM? ¿Qué es lo que necesitamos para que todo esto pueda trabajar de manera conjunta? Entonces, lo que nosotros necesitamos es casualmente una herramienta que nos permita poder sincronizar toda esta información. ¿Correcto? Voy a reducir esto. Y casualmente eso es toda una metodología de trabajo. Ustedes pueden juntar especialistas en software, especialistas en calibraciones, especialistas en base de datos, pero si no se tiene una metodología de trabajo, este Building Information Modeling no va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Sumar software, escoger el software adecuado, que me permita generar objetos en 3D, no por generar objetos en 2D y luego hacer una presentación en 3D, sino que el objeto como tal ya sea un objeto tridimensional. Y que además este objeto me permita generar con su información geométrica, con su información asociada, una base de datos. Entonces, todo esto se reduce a una metodología de trabajo juntando estos tres elementos. Entonces, si juntamos esos tres elementos, tenemos además otros elementos que tenemos que tener en cuenta para hacer un BIM. Ya habíamos hablado nosotros de proyectos. Ya no vemos la ejecución de una obra de infraestructura como solamente la especialidad de un solo profesional. Existen empresas especialistas, casualmente, que hacen la administración correspondiente del proyecto. Y el proyecto, como les digo, es por un tiempo determinado para un fin determinado. Entonces el proyecto podría ser, por ejemplo, la construcción de una autopista o de una carretera de 15 o 20 kilómetros. Entonces, para eso yo necesito una empresa, o necesito un modelo primero de cómo quiero administrar el proyecto. Considerando que yo soy el owner o el propietario, tendría que tener claro estos elementos que vamos a ver ahora. Por ejemplo, ¿qué es un EPC? ¿Qué es un EPCM? ¿Y quiénes son los stakeholders? El EPC, que es el Engineer Procurement Construction, este tipo de acuerdo, la empresa diseña la instalación, adquiere los equipos y materiales y se encarga de la ejecución de toda la obra. Este modelo se conoce como proyecto llave en mano. El llave en mano es mucho más específico, pero el EPC es la empresa que se encarga totalmente de todo, hasta la entrega de la obra. Entonces, el EPC, por ejemplo, es la empresa que diseña, adquiere los equipos y materiales, tiene un control completo del presupuesto. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables de entregar el proyecto. Tenemos también otro término, que es otro modelo de hacer un proyecto, que es el EPCM, el Engineer Procurement Construction Manager.
La empresa se hace cargo solo de la ingeniería y la gestión de las adquisiciones. Ojo, no se encarga del proyecto. Yo contrato una empresa para que me haga la ingeniería y me haga la parte de la compra de los elementos o los suministros. Pero no se encarga del proyecto, sino de las relaciones contractuales entre el cliente y los proveedores. Yo como cliente contrato una empresa para que haga la ingeniería y también se encargue de la adquisición de productos. Pero yo es el que voy a tener que ver cómo negocio con estos proveedores que esta empresa me está proponiendo. Yo hago la licitación para ver con todos los proveedores de estos quién es el mejor. Yo soy el que decide como propietario. Para esto es necesario que el cliente tenga a su disposición un equipo de gestión de proyectos propio. En el primer caso, dejo que el EPC se encargue de todo. Tenemos otro término que tenemos que tener claros, que son los stakeholders, que son los involucrados o interesados. Son todas aquellas personas u organizaciones que afectan o son afectados por el proyecto. En diferentes partes del mundo, y no solamente en el Perú, los interesados no solamente son los inversionistas. Los interesados ahora también son las personas que van a recibir el servicio. Cuando uno hace un proyecto de ese tipo, en el Perú, por ejemplo, les piden que en el IA, en el estudio de impacto ambiental, exista las asambleas de explicación a las comunidades sobre el proyecto de una carretera y ver de qué manera les va a afectar. Si les va a afectar el ruido, el levantamiento del polvo, si va a afectar si es ganadería, por ejemplo, que los animales no puedan dormir en la noche, es todo un tema. ¿Por qué? Porque pasan los camiones haciendo ruido y ellos tienen cerca sus establos o sus zonas de donde tienen el ganado. Entonces, todo eso implica un trabajo de involucrar a estos stakeholders o interesados. Entonces, eso es en parte, una parte en la parte del proyecto. Pero ya en la parte del BIM propiamente, nosotros tenemos, que en la parte anterior habíamos visto nosotros, que teníamos un software con diferentes formatos y por diferentes especialidades también. Entonces, esto nos lleva a que se cree un formato que nos permita controlar casualmente esta migración o integración de datos. Y para eso se ha creado el IFC, que es el Industrial Foundation Class, que es un formato de datos de especificación abierta. Este es el sistema de archivos estándar promovido por el Building Smart International, que permite la interoperatividad entre programas del sector de construcción. Entonces, ¿cómo es que logramos que los softwares empiecen a trabajar independientemente de la plataforma? A través del IFC. Si ustedes van a escoger un software de alguna empresa que le dicen, oye, yo trabajo con tal software, entonces la única pregunta que tienen que hacer ustedes es compatible con IFC? Pueden exportar o importar en formato IFC, y entonces podemos trabajar con usted. Y el otro elemento que es importante, y muchas veces como ingenieros no lo tomamos mucho en cuenta, no como diseñadores, sino como constructores, es el WBS. Pero la gente que trabaja, por ejemplo, en costos y presupuestos, sabe la importancia del WBS, que es el Work Breakdown Structure, estructura de descomposición del trabajo. En una gestión de proyectos es una descomposición jerárquica orientada al entregable del trabajo a ser ejecutado. ¿Qué significa esto? Que cada partida está asociada a un código. Cada elemento, si yo, por ejemplo, voy a comprar carretillas, esa compra tiene un código. Por lo tanto, está asociado a un contrato, y ese contrato está asociado a un costo, y ese costo está asociado a una empresa. Entonces, el poder descomponer estas partidas es lo que nos va a hacer a nosotros que podamos nosotros no solamente definir claramente cuánto nos está costando el proyecto,
Por ejemplo, si yo tengo una partida de movimiento de tierras y voy a tener una partida, por ejemplo, para sacar el material y llevarlo hasta el depósito final, si por X motivos este depósito final quedó muy corto y tengo que buscarme otro, esto va a implicar un costo que alguien lo tiene que asumir y que hay que de alguna manera justificarlo para que se nos agregue a la partida, o buscar de qué manera podemos ahorrar en otras partidas, de tal manera que yo pueda tener un control de mi presupuesto. Entonces, muchas veces cuando se trabaja con softwares como AutoCAD o MicroStation o cualquier otro, muchas veces no nos acordamos de la importancia de poder tener codificados cada uno de los objetos. ¿Por qué? Porque después yo puedo hacer un conteo con esta codificación, de saber, por ejemplo, en un proyecto de arquitectura, cuántas puertas tengo, cuántos tipos de ventanas, qué cantidad de metros cuadrados de piso tengo. Inclusive, en un proyecto de infraestructura, si voy a colocar guardavías, la cantidad de guardavías que voy a colocar, si puedo ahorrar, por ejemplo, colocar los guardavías solamente en la parte de las curvas o en las divisoras. Entonces, todo eso es un tema que se debe trabajar con este código, para saber cuánto estoy ahorrando o cuánto de más voy a tener que facturar. Entonces, el BWS es un elemento que se utiliza para involucrar nuestro diseño, nuestra ingeniería o nuestro sistema de costos. ¿Correcto? Entonces, todo esto nos lleva a crear valor en los flujos de trabajo, tener claro cómo vamos a trabajar en cada una de las etapas de trabajo. Tenemos una etapa de planificación, tenemos una etapa de diseño preliminar, tenemos una etapa de diseño detallado y tenemos una etapa de construcción. Hasta ahí vendría a ser nuestro proyecto. Pero posteriormente tenemos una etapa de operación o de gestión de activos. Esta etapa de gestión de activos muchas veces no la vemos, pero sí la ve el owner, el que nos contrata. ¿Por qué? Porque a él le interesa si es un gobierno regional, si es un gobierno local, si es un gobierno central. Ahora con el tema de las concesiones, que yo la puedo concesionar, saber cuánto es lo que tiene que invertir la empresa, cuál va a ser su proyección de inversión en base al modelo que se le entrega. Entonces, parte de los flujos de trabajo es crear visualizaciones convincentes de ideas de diseño y similar múltiples alternativas de diseño de manera más rápida y precisa. Comunicar de manera más precisa la intención del diseño con dibujos precisos, imágenes renderizadas, animaciones, paseos virtuales, pero sobre todo cumplir con los cronogramas. Y bueno, lejos de cumplir con el cronograma, también hay que cumplir con el presupuesto. Reducir el costo y el tiempo mediante la identificación de las colisiones y problemas de construcción. Ese también es otro tema que podemos ver nosotros, y se va bastante cuando, por ejemplo, si yo voy a hacer una carretera y estoy diseñando una alcantarilla, de pronto me doy cuenta que mi alcantarilla está colisionando con una red de desagüe existente. Entonces, tengo que prever eso antes de empezar a construir, porque no vaya a ser que empiece a construir la construcción y de pronto me encuentro con la tubería a la hora de hacer la excavación y empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque eso es una interferencia o una colisión. Entonces, esa interferencia o esa colisión, el solucionarla me va a demorar un tiempo y un costo. Entonces, si yo puedo identificarla a tiempo, identificarla antes de empezar a construir, puedo yo cambiar mi diseño. Proporcionar un activo digital valioso para el propietario del proyecto, para la operación y la gestión. Como anécdota, tuve la oportunidad de trabajar en la remodelación de una clínica, de la clínica Maison de Santé, y resulta que cuando empezamos nosotros el trabajo, nos dieron los planos, pero eran planos hechos hace muchos años en papel sepia, y estaban con marcas sobre marcas, inclusive habían puesto hojas encima, en papel A4 pegadas, engarampadas, para mostrar las modificaciones que se estaban haciendo.
Y era todo un problema saber cuál era la que valía, cuál modificación era la que valía, porque habían firmado fechas del año 90, 92, 98. Era bastante complicado saber cuál era la última que valía, y si es que la del 98 era realmente la última, o se había perdido, se había quedado en algún sitio. Entonces es importante entregar de manera correcta, pensando en el propietario, porque al final el propietario se te ha pagado por eso. Entonces debo tratar de entregar toda la información posible para que él pueda tener una mejor operación de su proyecto entregable. Entonces veamos un poco lo que es la planificación y el diseño preliminar. Agregar datos de diferentes formatos y evaluar correctamente las condiciones existentes. Es lo que le decía, para evitar futuras interferencias. Entonces lo que yo tengo que hacer es buscar toda la información necesaria que necesito para mi proyecto con diferentes formatos. No necesariamente todo va a estar en el formato con el cual yo voy a trabajar. Y tener la habilidad y la capacidad de poder hacer el as-build correctamente. Visualizar intención de diseño y evaluar alternativas, ¿no? La ventaja que nos dan los softwares ahora es que ya no solamente voy a hacer un diseño, el diseño A, sino voy a poder tener una alternativa bajo la manga, con un trazo para la carretera en B, un trazo si lo quiero con puente, sin puente, si lo quiero con un trébol, o lo quiero simplemente con una intersección, o lo quiero con una rotonda. Identificar problemas antes del diseño detallado. Esto es, podría identificar, por ejemplo, si voy a hacer una rotonda, el que mi eje de giro no afecte, por ejemplo, zonas intangibles o zonas arqueológicas, o que los derechos de vía se respeten de acuerdo a la distancia que se cobran las propiedades. Entonces tengo que prever todo eso porque, por ejemplo, en el Perú existe lo que se llama el PACLI, que es el programa de apoyo al resentimiento involuntario, de compensación al resentimiento involuntario, que si yo voy a tener que hacer un trazo de carretera y voy a intervenir construcciones, de alguna manera voy a tener que sacar a esa gente de ahí. Y por lo tanto necesito un presupuesto para reubicarlos y construirles la casa o el terreno, darles el terreno que los compense. Comunicar el posible impacto sobre la decisión tomada. Correcto, como le decía al inicio, en la etapa de planificación y en el diseño preliminar, yo tengo que decirle a los colaboradores cuál va a ser el impacto positivo y o negativo, y negativo, no negativo, sino la parte positiva y la parte negativa, ser sinceros, porque tenemos las herramientas y no es dable que ocultemos, por ejemplo, si estoy diseñando una presa, decirles, bueno, que está preparada para 20 años, pero si llueve más no es mi culpa. Entonces decirle, bueno, si en el caso que la presa, como ha pasado en muchos sitios, se llena antes de los 5 años o empieza a tener su estado crítico antes de los 10 años, tener una alternativa de construcción o una alternativa de solución. Por eso es comunicar el impacto sobre la decisión tomada. Entonces, vamos a empezar con esta lámina, viendo un poco lo que son la unión de datos. Esto es cómo es que desde los datos de nube de puntos, de datos BIM, de edificaciones, de los datos de Open Standard, de datos CAD, los entregables de LIDAR y los datos de GIS and Utilities, puedo yo obtener mi diseño preliminar. Y puedo potenciarlo con cálculos infinitos que los voy a poder hacer desde la nube. Este es un tema también que Autodesk está impulsando mucho con este tema de suscripción, el poder trabajar con la información directamente en la nube y poder hacer el procesamiento directamente con Autodesk. Entonces vamos a ver posteriormente una presentación de lo renderizado que pueden hacer, de los cálculos que se pueden hacer, siempre y cuando se trabaje con la tecnología de cálculos infinitos en la nube. Entonces, en el BIM Process, yo voy a tener que en el diseño preliminar, voy a tener muchos datos de diferentes formatos. Y necesito yo esos datos hacer cálculos para poder hacer mi diseño. Entonces, por ejemplo, para agilizar el análisis ambiental con la integración de datos,
voy a tener que hacer un modelo para humedales, zonas de riesgo, protección ambiental, sitios arqueológicos, etc. Entonces voy a tener formatos, por ejemplo, de parcelas, que puede ser del catastro local, o en este caso de registros públicos, que puede estar en un formato tales como Oracle. Puedo tener datos de vías, del Ministerio de Transporte, zonas de riesgo, que están de moda hoy en día, datos de suelo, por ejemplo, toda la geología, y puedo tener inclusive una fotografía aérea o una imagen satelital de la zona que me permita evaluar adecuadamente el impacto con esta integración de datos. Casualmente la idea es que ustedes puedan trabajar con todos estos datos de formato distinto para poder hacer una mejor evaluación. Entonces, la idea es que con estos datos de GIS, de MicroStation o de AutoCAD, yo pueda juntarlos y poder crear un modelo 2D y luego generar un modelo 3D. Pero que sea un modelo inteligente, informativo y reutilizable para pasar desde el 2D al 3D. Entonces, desde planos en 2D hasta los datos del diseño, donde tengo los PC, los PT y todos esos elementos, poder conseguir una visualización completa en 3D, pero del modelo real. De tal manera que yo, si quiero calcular el galivo, lo puedo medir directamente del modelo 3D y no necesito ir al plano para poderlo hacer. ¿Correcto? Entonces, en esta parte, lo que yo necesito es juntar todos mis datos para generar un modelo con toda esa información tridimensional que me genere también datos. Entonces, la idea es, ¿qué prefieres tener en una reunión con los interesados, la población, inversionistas, etcétera? Mostrarles un plano y decirle, miren, acá tenemos que la progresiva 400, vamos a tener llegando un radio de giro y a una carretera que va a estar por encima. Y imagínense ustedes que les muestro esto de la izquierda, pero se lo tengo que estar explicando paso a paso. En cambio, tener una presentación, una imagen tridimensional que sea totalmente renderizada, me va a permitir tener poder vender o poder plasmar una idea de diseño totalmente real. Entonces mucha gente dirá, bueno, pero ¿y cómo van a solucionar el tema de en el caso de las alcantarillas acá, cuando llueva, esta agua dónde va a ir, dónde se va a posar? Entonces todos estos temas se pueden medir directamente en el modelo 3D, cosa que no se puede ver acá en esta parte. Acá, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando llueva? O qué pasa, por ejemplo, acá cuando tenemos un viaducto y empieza a llover. ¿Dónde descarga esa agua? ¿Hacia dónde la voy a lanzar? O si tengo un subterráneo y cuando llueve se inunda, voy a tener que tener siempre un sistema de prevención para eso. Tener bombas que me permitan sacar el agua acumulada, o en su caso un sistema de drenaje que me permita trabajar de manera adecuada y eficiente. Entonces, la pregunta es, ¿qué prefieres tener una reunión con los interesados? ¿La lámina de la izquierda o la lámina de la derecha? Prefiero tener un modelo 3D que es tal como piensa todo el mundo. Entonces, ver las condiciones existentes, hacer una revisión y análisis, mejorar la planificación de proyectos con las condiciones existentes y las consideraciones ambientales. Y esto nos va a permitir proporcionar información valiosa para el diseño. Por ejemplo, acá tenemos un dato donde tenemos una granja y queremos hacer un camino por esa zona. Entonces, parte del trabajo está en ver si es cómo vamos a hacer la intervención. Hago el trazo, y esto es InfraWorks, que es uno de los programas que tiene Autodesk, y empiezo a hacer simulaciones, por ejemplo, qué tipo de puente voy a colocar. Y ahora tenemos el nivel de agua
de acuerdo a una determinada, de un determinado flujo o a un determinado caudal. Y si por ejemplo en este caso lleve un poco más, yo puedo hacer la simulación de ya no de 200 centímetros cúbicos por segundo, sino por ejemplo poder decirle pasar de 200 a 400 y ver cuál es la influencia de este nuevo diseño y cuál debe ser los elementos que debo tener cuidado, sobre todo para la zona de desagüe. Entonces, y que esta vía no debe estar influenciado por el flujo. ¿Correcto? Entonces, parte del trabajo también es mejorar el modelo con datos reales. Uno de los elementos que nosotros tenemos hoy en día es la facilidad de poder capturar, y modelar y visualizar las condiciones existentes para mejorar aún más las opciones de diseño y comunicarse mejor con las partes interesadas. Es bueno tener claro cuál es el terreno existente, de tal manera que si tengo que demoler las zonas o algunas zonas, saber que esa demolición va a tener un costo alto o bajo dependiendo del tipo de demolición que vaya a hacer y dónde lo voy a colocar. Entonces voy a poder tener o trabajar casualmente con estos datos tipo LIDAR, estos escáneres láser que ustedes pueden colocar en una camioneta o pueden colocar en un punto determinado, de hacer un barrido de todos los elementos existentes. Y existen ahora, tenemos software como ReCAD y Civil 3D inclusive, que nos van a permitir modelar todas estas opciones con diferentes formatos de datos. Tenemos además, por ejemplo, en este caso, si yo tengo una información levantada con datos LIDAR, poderla editar y poder hacer mediciones, como les digo, directamente desde la información real. Por ejemplo, acá yo puedo hacer la medición del galivo del puente y ver si efectivamente tiene la distancia que dicen, o la longitud del ancho de la vía. De tal manera que pueda tener dimensiones exactas en corto tiempo con información real. Inclusive puedo hacer simulaciones de la presentación de los vehículos y cómo es que va a funcionar en el mundo real. Correcto, ver cómo va a ser los elementos que van a formar el puente. Y decir, bueno, quiero que los vehículos pasen cada 5 minutos, 10 minutos, 2 minutos, y ver cuál va a ser la carga que va a tener. Hay un software que tiene Autodesk que se llama Transit, que les va a permitir hacer todas estas evaluaciones. Correcto, la idea también es que bosquejar rápidamente alternativas con el diseño conceptual para intercambio. Bosquejar y evaluar modificaciones, evaluar y modificar los primeros conceptos en el contexto de las condiciones. Entonces, por ejemplo, en esta lámina, yo puedo hacer un diseño bastante rápido, usando las herramientas de InfraWorld, por ejemplo, en este caso, de poder crear una trama como esta, o una alternativa para una vía. Una es bordear el cerro y la otra es hacer un túnel. ¿No? Si hago el túnel, ¿cómo es que debe hacerse? Por ejemplo, en el caso de un puente, de igual manera, este es un puente colgante, y hacer la animación completa. Ojo, todo esto es en la parte de prediseño y anteproyecto. De tal manera que nos permita siempre tener control sobre nuestros datos. Tenemos que mejorar la evaluación y comunicación de ideas, crear demostraciones de proyectos, imágenes, videos y simulación de tránsito. Acá, por ejemplo, tenemos
la renderización y la visualización directamente desde nuestra herramienta de intercambio de datos con Civil View de 3D Studio Max Design, donde se han colocado algunos vehículos y se les ha dado una velocidad para poder hacer la simulación de carga de vía. Entonces pueden ver ustedes en esta parte, si ustedes quieren una información completa de toda la animación, o si ustedes desean, y con la herramienta de Storyboard de Navisworks, y en este caso de InfraWorks, podemos ver nosotros cómo va a ser el modelado. ¿Ok? Entonces, podemos utilizar nosotros como software base ReCAD para los datos LIDAR y Civil 3D para hacer el modelamiento, o podemos utilizar también InfraWorks para hacer o colocar nuestra intención de diseño de una manera bastante rápida. Entonces, el diseño en el contexto del entorno es hacer cambios sin afectar la programación de obra, integrar análisis y simulación y producir documentación más fácil y precisa. Entonces, en el diseño detallado, yo voy a tener que usar todas las normas y características que me solicite, en este caso el gobierno. Y el software debe ser capaz de adaptarse casualmente a obtener estas normas y poder nosotros presentar los planos de acuerdo a los requerimientos o el estudio de acuerdo al requerimiento de la entidad. Entonces, en este caso, yo puedo inclusive generar vías de redes, drenajes y puentes, entender los impactos rápidamente con una mejor comprensión de la vialidad del diseño y ayudar a evitar la fase crónica y costosa de cambios de diseño, casualmente para evitar los cambios que pueden alterar totalmente el proyecto y sobre todo los costos del proyecto. Por ejemplo, acá si yo cambio el PI, voy a cambiar también el PI vertical para poder elevar la vía. Entonces pueden ver ustedes que los cambios son en tiempo real sobre el modelo 3D. Y esto se hace a través de este programa de InfraWorks 360 que se trabaja a través de InfraWorks con una conexión a internet y con la información que puede estar en un disco local o en una carpeta en la nube. Entonces acá yo tengo una tubería, una baranda y una tubería. Entonces acá yo tengo el perfil longitudinal de esa tubería. Y acá estoy haciendo el diseño de la nueva vía, cómo debe pasar la nueva vía. Y de acuerdo al cálculo, me sugiere que en esta posición, en esta determinada distancia, vayan los pilares. Pero yo necesito modificar esos pilares y por lo tanto voy a hacer un recálculo de los esfuerzos y momentos en la losa. Entonces, la idea es trabajar también en InfraWorks y con Civil 3D para diseño detallado. ¿Correcto? Otra de las ventajas que nos da los softwares de Autodesk es que nos va a permitir optimizar y normalizar sobre todo toda la información. Como les decía, nosotros tenemos normas para velocidades de diseño, tenemos normas para orografía, tenemos normas para tipo de vehículo, inclusive para los radios de giro. Entonces la idea es utilizar esas normas dentro del programa. Y la idea de optimizar y normalizar es reducir el tiempo que se necesita para llegar a la solución correcta para el diseño. Entonces acá tienen ustedes, por ejemplo, donde yo voy a poder hacer un cambio rápido en la vía y el cambio
me va a permitir generar los reportes y los planos adecuados. Y otra de las cosas es que, por ejemplo, puedo hacer que Autodesk calcule a través de Autodesk 360 calcule el perfil longitudinal o la rasante más adecuada. De igual manera, si tengo que hacer una intersección o puedo hacerlo en una rotonda, hacerlo de manera bastante rápida. Correcto, si tengo que reducir, ampliar los carriles o hacer un ensanche, puedo rápidamente revisar las intersecciones. Usando casualmente estas herramientas de trabajo que tiene, en este caso, InfraWorks. Vienen ya con algunas normas, las normas ASTO, pero estas tablas se pueden modificar, pues son archivos XML. Correcto, entonces esto nos permite hacer los ajustes de una manera bastante rápida. Ojo, esto de aquí lo llevo a Civil 3D para terminar con el diseño preliminar, para ver si los radios se están ajustando con las normas nacionales, si los giros para el tipo de vehículo que debe transitar por alguna de las vías está dentro de los rangos permitidos, y si los sobreanchos o datos calculados en las curvas son correctos. La simulación de análisis en tiempo real ayuda a encontrar una solución en menos tiempo. Entonces, vamos a ubicar, por ejemplo, y decirle acá, quiero hacer la intersección. Y quiero revisar para este vehículo si es que puedo hacer con ese radio que tengo o debo modificar el radio. Tengo la visualización, la zona de visualización. Pueden ver ustedes, tengo la alcantarilla. Y voy a cambiar su forma, tamaño. Y además quiero el reporte. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, en este caso, cambiar o hacer el cálculo y el reporte de los datos del puente. Todo esto bajo la plataforma de Autodesk. Todo esto, ¿por qué? Porque los modelos con los cuales van a trabajar en este tema del BIM para infraestructura son modelos basados en componentes. ¿Qué significa eso? Que yo ya no dibujo una línea. Por ejemplo, si voy a dibujar un eje, le voy a indicar datos adicionales al eje, como por ejemplo su velocidad de diseño, el tipo de orografía que tiene ese eje. Entonces, de tal manera que con esos datos yo lo puedo asociar a mis tablas de normas. Y luego poderlo asociar inclusive con Microsoft Project y decirle, por ejemplo, si estoy avanzando de tal progresiva a tal progresiva, que me marque el avance del día de hoy de la progresiva 0520 a la progresiva 0850. Que me genere un vector y que me pinte a la hora de hacer la simulación de avance con la cantidad de gente que tengo y cuánto es lo que me está costando hasta ahora el proyecto. Lo puedo hacer rápidamente con Navisworks y un poquito de trabajo con Civil 3D. Entonces, hacer cambios a los modelos en la etapa de diseño que no necesariamente están en 3D permite un modelamiento inteligente. Entonces vamos nosotros en este caso, por ejemplo, voy a cambiar un componente del carril o añadir un ensanche. Acá 2 carriles para la derecha y un carril para la izquierda. Voy a cambiar el talud, el ancho del separador central. Y verlo desde abajo. Por ejemplo, en este caso, si tengo que hacer un paradero, justo en esta curva,
revisar si efectivamente el lado de la vía está correcto y los vehículos pueden entrar y salir de manera correcta. En este caso, por ejemplo, tengo problemas a la hora de salir. Entonces puedo ajustar los elementos que forman casualmente o que componen la vía para tener una mejor presentación, tanto en plazoletas como en ensanches. Listo, y esto posteriormente llevarlo a Civil 3D. Correcto, la idea es mantener la inteligencia de los datos de las aplicaciones. Esto es, si esto yo lo llevo a Civil 3D y lo modifico en Civil 3D, que también se modifique en InfraWorks para tener la presentación. Poder saber, por ejemplo, en este caso, todos los elementos que intervienen en este proyecto. Más que una visualización 3D, la inteligencia de los datos se mantiene. Entonces acá, por ejemplo, hemos colocado inclusive hasta los postes. Y acá yo estoy en Civil 3D, donde voy a cambiar el eje. Entonces esto me va a generar un nuevo corredor. Fíjense, acabo de cambiar, aumentar la curva. Y acá simplemente lo que tengo que hacer es actualizar la información para que en InfraWorks también se modifique. Entonces, de esta manera, yo mantengo siempre actualizado el modelo. Evaluar las alternativas es hacer cambios en un modelo dinámico. Es decir, si estoy trabajando en Civil 3D, tanto en planta o en perfil, quiero que las modificaciones se vean y se hagan de manera efectiva. Considere más opciones de cambio, realice los cambios en un modelo dinámico, visualizando los cambios en tiempo real. Por ejemplo, en este caso, vamos a cambiar la posición del poste y quiero que vean ustedes en la sección cómo se ve. El estilo de superficie. Vamos a cambiar acá el perfil longitudinal, la línea rasante, la vamos a poner más arriba y fíjense el poste ahora cómo queda en el talud. Entonces, de esta manera, yo puedo tener la visualización completa de cada uno de los elementos que forman mi perfil y mi sección. Ahora, fíjense que en la siguiente lámina, yo tengo la facilidad de los diseños con análisis y simulación. Muchas veces este es un tema que a veces los civiles no le prestan mucha importancia, sobre todo en la parte de drenaje, y que donde podemos añadir normas ambientales utilizando un programa que ya viene con Civil 3D, que es Autodesk Store and Sanitary Analysis, que nos va a permitir casualmente hacer un modelamiento de la información de análisis de los sistemas de alcantarillados. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer esto, pasando la información de Civil 3D al Store and Sanitary Analysis, y donde voy a hacer un cálculo de drenaje de alcantarillas para lluvias. Entonces, por ejemplo, acá voy a generar el perfil de toda esta zona. Y ya tengo yo mi sistema de drenaje para lluvias. Entonces aquí estoy, por ejemplo, con un determinado diámetro de acuerdo al flujo que tengo, pero puedo actualizar las tuberías de manera bastante rápida, tanto en Civil 3D como en SSA, Store and Sanitary Analysis. Entonces, toda la información que puedo colocar sobre los buzones para hacer el diseño y la presentación de los datos tanto en planta como en perfil, la generación de planos. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, en este caso, la factibilidad de los diseños con análisis y simulación,
que podemos analizar y simular el movimiento de tráfico, lo que decía este programa Traffic, que es bastante interesante, sobre todo porque nos va a dar la posibilidad de poder hacer la simulación, y fíjense acá los cambios, que son de todo el modelo. No solamente estoy cambiando el centro del círculo, estoy cambiando todo el modelo para su presentación. Y luego puedo hacer la simulación, por ejemplo, para este tipo de vehículos, que es un cama baja de 6 ejes. Se cuenta ustedes que a la hora de pasar, pueden ver ustedes cómo estamos cambiando nosotros el radio de giro. ¿Listo? Ahí está. Y justo está, fíjense, con el radio adecuado para poder girar o dar la vuelta. ¿Ok? Otro de los elementos enlazados es, si ustedes tienen una buena tarjeta de video, podemos hacer la proyección dinámica del diseño, simplemente con la visualización de la vista en planta, haciendo el cambio, y hacer que se visualice adecuadamente en todos los demás elementos. Se cambian las secciones, se cambia el perfil, acá tenemos el perfil longitudinal, vamos a hacer un cambio rasante. Y todo esto a través de los enlaces que tenemos con los objetos. Por eso es importante en un software BIM poder escoger que los objetos sean totalmente dinámicos y que tengan la información adecuada, poderle colocar la información de tablas y normas adecuados para que cumplan con su función. Por ejemplo, acá en este caso también de igual manera los elementos enlazados entre sí a través de las secciones. Puedo generar mis secciones en sección junto con toda la información de los datos de corte y relleno, así como el material que estoy usando para el corte y el material que estoy usando para el relleno. Hacer un reporte individual por cada una de las secciones o modificar la sección principal para hacer un cambio en la sección. Entonces, acá vamos a cambiar, por ejemplo, la distancia mínima de limpieza y si vamos a la profundidad de override, ahí tienen ustedes el área. Acá vamos a, este es el topsoil que podemos sacarlo y llevarlo a otro sitio y llevarlo y luego colocarle nuestro material de relleno adecuado. Correcto, acá inclusive, esto es un tema bastante interesante, por ejemplo, cuando tenemos nosotros que hacer afectaciones sobre áreas urbanas o sobre áreas rurales, donde tenemos nosotros que luego afectar a determinados propietarios de acuerdo al derecho de vía. Entonces podemos nosotros introducir cambios en la última etapa del diseño que actualiza todos los documentos asociados. Si por algún tema hemos tenido que afectar a los usuarios, reconocer cuánto es lo que realmente vamos a afectarlos. Y si los vamos a afectar, ver de qué manera podemos reducir el costo de afectación, tratando de llevarlos totalmente al eje de vía, al centro de la parcela o a un borde de alguna de las parcelas. Puedo hacer el movimiento del PI, de tal manera que me permita siempre modificar las parcelas. Cuando se hace de esta manera, cuando se asocia un alineamiento a unas parcelas, automáticamente crea una parcela para el derecho de vía. Y este derecho de vía yo lo puedo cambiar en cualquier momento y luego sacar un reporte de cuántas parcelas están siendo afectadas o impactadas.
Correcto, también tenemos la opción en Civil 3D y en este modelo BIM. Así como en InfraWorks nosotros podemos sacar reportes y también de alguna manera hacer la impresión de planos, en la producción de planos que tiene el Chipset Manager de Civil 3D nos va a permitir generar las opciones completas de los álbumes de hojas que aparecieron en la versión 2007 de AutoCAD, pero que en Civil 3D a partir de la versión 2009 se potenció totalmente, incluyéndole campos y datos para cada una de las hojas, donde la documentación es parte del diseño. Entonces tenemos nosotros la visualización en planta y la numeración automática de las hojas, así como también los cambios realizados en cualquier momento en el diseño se afectan en la presentación de las hojas. Entonces, si yo estoy cambiando, por ejemplo, acá en este caso, un reservorio, una zona de reservorio, puedo importar o seleccionar los elementos que necesito desde otros dibujos. Y como les decía al inicio, parte del trabajo de lo que es el BIM, y no es solamente hacer generar el modelo 3D, sino también poderlo compartir, de tal manera que se pueda acceder a los datos actuales desde cualquier lugar. Tengo una solución individual, tengo datos con seguridad, drives estándares, esto es versionamiento y colaboración. Una solución única con acceso seguro a los datos del proyecto que ayuda a cumplir la normativa local y las mejores prácticas en el diseño, guardando versiones del proyecto y haciéndolo colaborativo desde sus inicios. Autodesk tiene un producto para esto que se llama Autodesk Vault, que es el administrador de proyectos que tiene Autodesk desde hace mucho tiempo, pero que se ha estado aplicando en la parte de, básicamente en la parte de Inventor, para la parte de manufacturas, para poder manejar todo el tema de despiece, conteo de piezas y cálculos. Entonces, Autodesk Vault también es una parte importante dentro del flujo de trabajo para poder hacer el control casualmente del proyecto. Y la idea es transmitir mejor el proyecto al público. Entonces, introducir cambios en la última etapa del diseño, actualiza todos los documentos asociados. ¿Recuerdan ustedes lo que habíamos visto nosotros hace un momento de los datos líder que habíamos levantado? Bueno, hemos rediseñado totalmente el puente, hemos calculado nuevamente los elementos. Yo les puedo decir, bueno, ese puente que ustedes vieron hace un momento, así es como va a quedar esa entrada del viaducto. Entonces, esto ha sido hecho con Civil View, donde estoy cargando directamente el modelo desde Civil 3D e InfraWorks. Entonces puedo acceder en cualquier momento a través de InfraWorks 360 a mi modelo en la nube. Entonces utilice el acceso móvil para sus presentaciones al público o proporcione acceso remoto a los equipos de campo y empresas que colaboran en el proyecto. Batería de túneles. ¿Correcto? Entonces, hemos visto cómo trabajar con la parte de planeamiento, con el diseño preliminar, el diseño detallado, y ahora vamos a ver cómo trabajar con la construcción. Tenemos nosotros la facilidad de poder crear reportes que nos permitan hacer el trabajo de los equipos de orientación automática, lo que es el Automatic Machine Guidance. Realizar la detección de conflictos y identificar los conflictos en la programación de la obra, ya en la parte de la construcción. Podemos hacer una construcción virtual con Navisworks que nos permite evaluar la factibilidad de la construcción con detección de colisiones y simulación 4D. Esto es mi variable de tiempo. Ahí tienen ustedes. Cambio la presentación a un modo tridimensional.
y voy a empezar a colocar algunos elementos, por ejemplo en este caso de las tuberías, para visualizarlas y, por ejemplo, revisar si hay colisiones entre tuberías, entre este sistema y el sistema de diseño. Y me dice que sí, hay unas tuberías que están colisionando con las tuberías existentes. Y tengo entonces Clash 1, 2, 3 y 4. Entonces lo que tengo que hacer es regresar a Civil 3D y hacer la modificación para que esta interferencia se modifique. Lógicamente esto lo hago en las tres vistas, tanto en planta, perfil y sección. Y luego tengo acá la simulación, por ejemplo, por días y horas, cómo es que se va armando el proyecto. Acá, por ejemplo, voy armando la rampa en la semana 23, 24, en el día 1, y de acuerdo a las horas, y puedo ver la simulación con Navisworks tanto en 2D como en 3D. Correcto, en el uso de equipos automatizados de la construcción, lo que es el AMG, también la detección de conflictos e interferencias, casualmente llevando nuestro reporte de puntos a este tipo de equipos. Luego tenemos la ayuda para la simulación, coordinación y colaboración. Con una vista consolidada de los diferentes diseños, interesados pueden minimizar los problemas que podrían retrasar la construcción. Tenemos nosotros en este caso que solucionar algunos temas antes de empezar a construir, o que podrían retrasar la construcción. Si es que empezamos a construir, y uno de los temas que vemos en este video es todos los elementos juntos del modelo. Y a diferencia de ser un modelo solamente 3D, es un modelo que tiene una base de datos adjunta. De esa manera que yo pueda sacar en todo momento información de cuántos vehículos pasan por hora. Puedo sacar información de tipo estadístico o información para hacer cambios en el diseño a largo plazo. ¿Correcto? En esta parte de la simulación, quiero que vean esta siguiente lámina, que está bien hecha también con Navisworks. Casualmente es cómo debo cambiar los andamios o cuánto debo alquilar, empezar a alquilar los andamios para poder hacer el trabajo de construcción. Esto es integrado con Microsoft Project, y por eso es importante que ustedes identifiquen a cada elemento, a cada feature line en este caso. Estas son las líneas características, son las que se enlazan con Navisworks. ¿Ok? Ahí tiene, por ejemplo, en esta parte, corro la losa y cambio antes de la construcción para evitar que el tráfico se paralice mientras dura la etapa de construcción. Okay, pueden ver ustedes cómo trabajar adecuadamente con el 4D. Y luego tenemos también la simulación del 4D con el 5D. O sea, el 4D es el tiempo y el 5D vendría a ser los costos. ¿No? Esto es ver cuánto es que estoy gastando por mes, por día, y mejorar la transparencia del proyecto, proporcionando vistas detalladas del proyecto, coordinando y comunicándose permanentemente con los stakeholders o las partes interesadas. Por ejemplo, tienen ustedes conforme va avanzando el proyecto y el costo, cuánto va apareciendo y cuánto es lo que va costando.
los costos de acuerdo a la construcción que se va haciendo. Fíjense, la parte roja y verde y azul son las que corresponden al cuadro. Ahí estamos en verde, los algunos en rojo. Mitigación ambiental. Y ahí tienen ustedes el schedule con cada una de las partidas. Por eso es que habíamos hablado nosotros del WS, que lo voy a asociar como código también a un feature line. ¿Listo? Entonces, lo siguiente después de la construcción es la administración. Administrar la próxima frontera. Bueno sería que en la universidad nos prepararan para administrar, pero nos preparan para construir y para diseñar. Pero para administrar tenemos que seguir una maestría en administración, luego tenemos que seguir estudios en proyectos y nos alejamos totalmente de la parte de diseño. Entonces, en la parte de administración, hasta que haga que los datos estén a disposición de los administradores conforme a obra, presentar un as-built real, utilizar los archivos digitales del proyecto y modelado en 3D para la proyectación a largo plazo, poder preparar la información para que pueda ser reutilizada y reutilizar modelos al iniciar nuevos proyectos. Por ejemplo, si alguien va a hacer una construcción, entregarle los planos o el modelo de la carretera, de la vía, como ha sido terminada, de tal manera que estas personas que vayan a diseñar puedan utilizar la topografía que yo ya levanté, que yo ya entregué, que por la cual doy fe. Y no tener que hacer nuevos levantamientos con posibles errores de ubicación o de colocación de alcantarillas o sistemas de drenaje. Entonces, use la información del proyecto para el mantenimiento y operación. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo ya tengo la construcción terminada y lo que voy a hacer es revisar o modificar, por ejemplo, la ubicación de los semáforos, y ahí pueden ver ustedes toda la simulación. Del objeto terminado. Básicamente para que el personal que venga después para la operación y el mantenimiento no tenga problemas y pueda reutilizar el modelo. Fíjense acá. Para la clasificación y revisar las interferencias, puedo tener diferentes escenarios. Para el mismo terreno de acuerdo a las estaciones del año o alguna fecha en especial. Okay, tenemos acá los datos con las 9 puntos. Lo que nos va a permitir a nosotros revisar la información de manera adecuada. Entonces, para resumir todo esto, veamos la inteligencia del BIM, que va desde el diseño conceptual, el análisis, captura y análisis, el diseño conceptual, el diseño detallado, la documentación, la simulación de la construcción antes de empezar a construir y finalmente
la administración. Este tema de la simulación es importante porque me va a evitar dejar adicionales de obra o incluir adicionales de obra posteriores al presupuesto inicial, y posiblemente esto lo encarezca, o posiblemente no me lo aprueben y tenga que buscar una solución alternativa a un costo bajo, y por lo tanto recuerden ustedes que no siempre lo más barato es la solución. Entonces, quiero terminar con este video de oficial de Autodesk sobre lo que son de trabajo con BIM, el uso de tierras completo, el análisis completo con todas las herramientas que se van a utilizar para este proceso BIM. También tenemos un modelo de puentes, que es el Bridge Modeling, y la detección de interferencias. Con la herramienta Storm Sanitary Analysis y el análisis de impacto para los periodos de retorno de lluvias. Tenemos un modo interesante de ver ferrocarriles, por si acaso. Y luego las fases de construcciones con Navisworks. Building Information Modeling. Ok, entonces, si tuvieran alguna duda o pregunta, estos son los elementos que de alguna manera vamos a ver en Autodesk BIM para infraestructura, que es una mayor previsión del proyecto, mayor confianza, anticipar, evaluar y actuar de principio a fin, beneficios de todo el ciclo de vida, y una mejor visión de en cada fase o etapa, beneficios más allá de la ejecución del proyecto y la gestión de activos. ¿Correcto? Hay otro elemento también que es para formar el Civil Information Modeling. Nosotros tenemos que tener toda una etapa en
tanto la parte logística, la parte de inicialización del proyecto, la migración del proyecto, los entregables y el ciclo de vida de los datos, de los archivos de datos hasta las lecciones aprendidas. Esto es que hemos sacado, que hemos aprendido de este proyecto para poderlo aplicar en una mejor manera en el siguiente proyecto. El Civil Information Modeling es todo un proceso para poder trabajar con todas las herramientas que tiene Autodesk y poder integrar la información de manera eficaz. ¿Correcto? Entonces ahora tenemos acá estas opciones del Civil Information Modeling, donde tengo también para la parte de planificación, la parte de diseño, la parte de construcción y la parte de operación, qué es lo que se debe hacer para cada caso. ¿Correcto? Entonces, si tienen alguna pregunta, los dejo acá con Marcos para que vea esta segunda parte de capacitación y certificación. Ya, listo, ok, muchas gracias. En la ventana de chat, en la mano derecha pueden escribir alguna consulta para el especialista. Hasta entonces voy a pasar a esta parte de capacitación. Nosotros tenemos un curso de AutoCAD Civil 3D, el cual está dividido en dos niveles. Ahí en pantalla tienen lo que ustedes pueden aprender en el nivel 1 y en el nivel número 2. Vamos a pasar rápido esta información. Para cualquier información adicional que ustedes deseen, aquí vamos a dejar los números de contacto. El próximo curso de AutoCAD Civil que nosotros tenemos es en modo online, que empieza el 17 de abril. Los horarios son de lunes a jueves de 8 a 10:30 p.m. y tiene un 20% de descuento. Nosotros tenemos el curso online y cursos presenciales. El temario en cualquiera de las modalidades es el mismo, no varía para nada. La única diferencia, como les digo, entre venir a nuestras sedes en Lima, en Surco y en San Miguel, o tomar el curso online, la única diferencia es que ustedes van a tener que venir hasta cualquiera de las sedes. El curso online tiene las mismas horas de aprendizaje, el profesor también se conecta igual que ahora a la computadora, ustedes se conectan en la misma hora con el profesor y toman la misma clase todos. El curso online comienza el 17 de abril y tenemos también un curso presencial en nuestra sede de Santiago del Surco el 8 de mayo. Cualquier información adicional que quisieran pueden hacerla con nuestra asesora comercial Sadir Estrella, ahí tienen su correo, sadir.estrella@cenco.com.p. También para informarles que Cenco es un Gold Partner de Autodesk. Nosotros estamos capacitados para vender cualquier licencia de software de Autodesk, de AutoCAD Civil, AutoCAD 3D Max, Inventor, Revit, cualquier software que ustedes quieran formalizar o renovar su licencia o comprar una Autodesk Collection, pueden hacerlo con nosotros. Ahí tienen los números de contacto. Nuestra jefatura de cuentas está a cargo de la señorita Jessica Vera. Pueden escribirle a jessica.vera@cenco.com.p. Bueno, como les venía diciendo, nosotros damos cursos presenciales en nuestras dos sedes, en la sede de Santiago del Surco y en la sede de San Miguel, pero los cursos online los impartimos a nivel nacional y regional. Pueden tomarlo desde cualquier parte del Perú o Latinoamérica. También quiero compartirles que nosotros tenemos dos portales de conocimiento, cadbin3d.com, en el cual ustedes ahí pueden encontrar artículos de interés acerca de los softwares. Hay artículos en BIM Construcción acerca de Revit, acerca de Advanced Steel. En BIM Plantas Industriales tenemos artículos acerca de AutoCAD PNID, AutoCAD Plan 3D. En BIM Infraestructuras tenemos artículos de Civil 3D, de InfraWorks, de MAP. En visualización y animación tenemos artículos de 3D Max, de Navisworks y bueno, también artículos de AutoCAD. Y en nuestro portal prototicad3d.com tenemos artículos en diseño mecánico acerca de Autodesk Inventor, y en simulación de prototipos también tenemos Autodesk Inventor más avanzado, tenemos Nastran y CAD y Autodesk Simulation Mechanical, ¿no? Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes han dejado aquí en la ventana de chat. A ver, Cristian dice, ¿qué pasa si tengo ya el BIM modelado y de pronto se me ocurre trasplantar o empalmar mi trabajo con otro ya hecho y hacer dos proyectos en uno?
A ver, habíamos hablado de que el BIM es el proyecto, ¿correcto? Y cada proyecto tiene su propio proceso. Si ambos proyectos son iguales, tendrías que no juntar el BIM, sino juntar los datos y hacer que el BIM haga el resto. Correcto, ojo, hablemos de los datos. Básicamente, lo que tenemos que hacer en este caso es empalmar, se me ocurre tal vez de que si ya tienes, por ejemplo, una carretera y se te ocurre hacer, y tienes una carretera hecho a posteriori, y se te dice ahora hay que juntar estos dos, entonces lo que tienes que hacer es juntar los datos y hacer que el proceso sea recurrente, esto es que se vuelvan a hacer todos los demás cálculos para hacer la junta. ¿Cómo tengo acceso al video completo y cómo tengo videotutoriales? Bueno, eso con Alberto Martínez. Haz tu consulta por favor con Marcos. Tengo mis trabajos en DWG y en 2D. ¿Se puede pasar esta información a Navisworks, por ejemplo? Sí. En el curso de Navisworks se ven estas partes. Pues, ojo, una cosa es pasar el modelo o el dibujo en 2D. Y otra cosa es generarlo en 3D para trabajar con Navisworks. Porque con Navisworks posteriormente, si bien es cierto, yo voy a tener una presentación de Navisworks, básicamente me va a ayudar también a buscar colisiones. La idea es poderlo enlazar con Microsoft Project. Entonces, cada elemento que se haga va a tener que tener algún código, algún elemento que me permita enlazarlo con Microsoft Project. Tienes al mejor profesor del Perú y de Civil 3D. Saludos de Costa Rica, profesor Rudy González. Muchas gracias, Rudy. ¿Qué tarjeta de video me recomiendan? Bueno, lo mejor es una tarjeta de video, una tarjeta de video cuadro, NVIDIA cuadro, de preferencia de mínimo 1 giga o 2 gigas. A diferencia de otros productos donde muchas veces se necesita un mayor procesador y gran cantidad de memoria, Civil 3D trabaja más con la tarjeta de video, sobre todo para las presentaciones en 3D y para el cálculo. Entonces, muchas veces la tarjeta de video cuesta casi igual que la computadora. ¿Cómo pudiera tener acceso a tutoriales de SSSA? A través de la página general de Autodesk. En el caso de datos grandes, el Autodesk no soporta topografía y corredores de unos 100 kilómetros, como para solucionar e integrar el BIM. Gracias. Juan Cerruto Flores. A ver, en este caso, no es que soporte, hay tácticas y herramientas que lo hemos visto en el curso pasado, de trabajar, por ejemplo, con un par de hojas de la Carta Nacional o con toda la Carta Nacional, con una Carta Nacional completa, con la topografía completa, pero trabajando con conceptos básicos y bien claros de cómo trabajar con topografías grandes. Correcto, ese es un caso y se trabaja en este caso con Data Shortcuts o se trabaja con Autodesk Board para hacer más rápido el acceso a la información. Correcto, entonces en el caso de Adalberto, por favor contáctate con Marcos, y en el caso de tutoriales también con Adalberto, también contáctate con Marcos para poder hacer eso. Listo, bueno, si no hay preguntas, muchas gracias. Y hasta la próxima oportunidad. Gusto saludarte, Rudy. Ok a todos, muchas gracias por participar. Adalberto, el video completo de este seminario será colgado en nuestro canal de YouTube. Puedes buscarnos en YouTube como CencoCAD. También vamos a pasarlo a los suscriptores de nuestros portales, así que entra a cadbin3d.com. Ahí lo voy a poner en... Ya, bueno, como les decía, este es nuestro portal en el cual nosotros compartimos artículos. Aquí también va a estar colgado el video del seminario de hoy día. Para suscribirse solamente tienen que llenar su correo electrónico en esta parte derecha y pongan quiero los artículos y ya estarán suscritos a todos los artículos que nosotros lanzamos durante el mes.
Así que, a ver, otra pregunta que quedaba pendiente. Ok, no hay más preguntas. Entonces, si eso es todo, muchas gracias a todos por participar. El día jueves tenemos otro seminario acerca de prototipos digitales con Autodesk Inventor. Así que los invito a entrar a nuestra página web www.cenco.com.p y poder registrarse para poder participar del seminario también. Así que sin más que decir, nuevamente gracias a todos. Al finalizar la presentación se va a abrir una encuesta en la cual ustedes van a poder adjuntar cualquier pregunta adicional que quieran hacer acerca de los cursos, acerca de la certificación Autodesk Internacional, acerca de la compra o venta de licencias y cualquier pregunta adicional que quieran hacer acerca del software en general. Así que eso es todo. Gracias a todos por participar y nos vemos en una próxima oportunidad.